Yo también cambio mi vida, hundida en tinieblas, por la luz de una estrella que cruza el vacío, por una caricia que enjuague mi llanto, por una receta que calme mi hastío. La cambio y la cedo por la fe de un cariño, por el dulce murmullo del mar y del viento, por la ingenua sonrisa de un tímido niño, por las ilusiones que tienen los cuentos, por la danza y colores de una mariposa, perfume de rosas, de orquídea escondida, por una limosna de pez generosa y un salve ortodoxa, yo cambio mi vida, por el brillo dorado de un pez marinero, por la fina cadencia de rítmica prosa, y segura la cambio por el número 0, el alfa y omega de todas las cosas. Yo feliz cambio por una esperanza que ahuyente de mi alma tanta soledad, por un espejismo de sol en bonanza que me dé un instante de felicidad. Con un fragmento del poema Yo también cambio mi vida, de Teresa Martínez de Varela, inicio el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la aceptación al cambio. ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar la situación que vivo el día de hoy y que no me gusta y poder vivir en plenitud, tener una mejor actitud y sentir que la vida vale la pena nuevamente? Esto es Más allá del divorcio. Mi nombre es Adriana Niño. Bienvenidos. Comenzamos. De la aceptación al cambio en mi proceso de separación o divorcio. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en este espacio que yo estoy brindándote con mucho cariño y con mucho amor para que tú puedas salir adelante en tu proceso de separación o divorcio. En el capítulo anterior te estuve compartiendo acerca de la negación y de lo importante que era pues que tú pudieras reconocer si estabas en esa etapa de la negación y que también pues consideraras que para salir adelante en tu proceso pues tenías que llegar a la aceptación. En esa parte en donde quizá no te guste, sin embargo que es súper importante y súper necesario, porque cuando ya das ese brinco, ¿no?, a esta etapa de la aceptación, pues ya las cosas pueden fluir de otra manera. Ya tú puedes, pues, hacer una catarsis sincera y honesta de qué fue lo que pasó en tu relación, si pudieras tú visualizar ya como saliéndote ahora sí que del cubo, ¿no? Y entonces empiezas a hacer esa radiografía de la relación y empiezan a caer veintes y entonces a partir de que nos empiezan a caer los veintes, pues lo importante no solamente es que yo me dé cuenta de qué fue lo que pasó o por qué llegué ahí, sino que yo pueda tomar acción con respecto a esa información que yo voy a estar generando, para que entonces, pues, no me vuelva a pasar o no vuelva yo a estar, eso es lo ideal, ¿no? No vuelva a estar yo en esa situación. El día de hoy te voy a compartir algunos aspectos que yo considero que son importantes que tú puedas poner en práctica para que vayas avanzando. Algo que creo yo que es importante que tú consideres es que pues esto no es una carrera a ver quién llega primero y quién dice, ya estoy súper bien y me siento súper feliz, sino que poco a poco, yo le llamo los baby steps, tú vayas identificando aquellas situaciones o aquellos aspectos que te hagan reflexionar y que te puedan ayudar para que, pues, idealmente no te vuelva a suceder, no vuelvas a estar en una situación
como esta que te causó mucho dolor, que te ha provocado mucha angustia, que pues de una u otra forma pues está afectando tu vida porque pues has perdido la fe quizás en las personas, has perdido también esa alegría de, y el entusiasmo que puede provocar algo nuevo que llegue a tu vida. Y no estoy hablando precisamente de una persona, sino de todas las bendiciones que tenemos todos los días y que cuando estamos en este proceso es complicado y es difícil que podamos reconocer. Cuando podemos acompañar de una manera más armoniosa, amorosa y con una actitud más positiva a nuestros hijos, quienes los tenemos. También que me pueda yo plantear situaciones en las cuales diga, ¿sabes qué? En mi situación anterior, pues yo me di cuenta que estaba actuando de tal o cual forma y la realidad es que creo que eso ya no me va a funcionar o eso ya no lo voy a tomar en cuenta o simplemente voy a procurar hacer esos cambios que me puedan generar más paz y más tranquilidad. ¿Cómo enfrentar el miedo en mi proceso de separación o divorcio? Cuando a mí ya me cayó el 20, cuando ya pasé de la negación a la aceptación, uno de los sentimientos, emociones que yo empecé a generar fue el miedo. Y creo que esto fue porque como yo sabía que la situación ya iba a cambiar, entonces ahora sí era como enfrentarte a todo eso que venía yo postergando, ¿no? Como lo comentaba en el capítulo anterior, pues realmente no me cayó el 20 hasta que no empecé ese proceso de divorcio. Y también me di cuenta que a medida que iba pasando el tiempo y que yo iba como dándole check a varias cosas que yo consideraba que pues iban a ser un poco complicadas y difíciles y que representaban para mí un reto muy grande, pero atrás de ese reto había un miedo enorme. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues yo sabía que la dinámica iba a cambiar. O sea, mientras seguíamos casados, pues de una u otra forma tú haces esa presión de, oye, pues la responsabilidad la compartimos. Pero cuando ya no existe ese vínculo, pues ahora sí que, pues lo que la otra persona haga, pues ahora sí que va a ser de buena voluntad, porque pues ya no hay esa obligación, por así decirlo. Entonces mi miedo fue, o sea, ¿cómo me voy a adaptar yo a esta nueva rutina? Digo, gracias a Dios yo conté con el apoyo de mis papás, que de verdad lo digo y lo valoro muchísimo, ¿no? Y lo voy a reconocer siempre, porque la realidad es que si yo no hubiera tenido ese apoyo, pues no sé qué hubiera pasado. Como dice, el hubiera no existe, pero sí, si en algún momento yo pude visualizar una situación en donde yo no hubiera tenido ese apoyo, capaz que hubiera sido doblemente difícil. No imposible, pero sí doblemente difícil. Entonces, una de las cosas que yo empecé a hacer, pues empecé a enlistar esos miedos que yo tenía. Llámese económicos, llámese de la rutina, o sea, ¿a qué me refiero? Pues ahora hay que modificar muchas cosas porque pues era los tiempos de traslado para que vayan a la escuela, para que cumplan con sus tareas, para que no les falte nada. Por otro lado es qué voy a hacer si se me enferma, o sea, cómo tengo que administrar pues ahora sí que los recursos que me llegan, ya sea que porque pues se cumple la responsabilidad de una pensión alimenticia o simplemente mi sueldo. Yo, como lo he comentado, yo trabajaba de medio tiempo en ese proceso en el que estábamos separados, pero cuando ahora sí dije, pues ahora sí voy sola, eh, me tuve que plantear el tener que buscar un trabajo que me permitiera tener un sueldo, que ese mismo sueldo me permitiera estar pues más tranquila y cómoda económicamente.
Y mi primer miedo fue, ¿y si no lo encuentro? ¿Qué va a pasar? Y me empecé a hacer como muchas ideas en la cabeza hasta que un día mi papá me sentó y me dijo, a ver, o sea, vas a poder. Algunas cosas van a ser más difíciles que otras, pero vas a poder. Aquí lo importante es que acciones. Ahora sí que te pongas las pilas y que hagas lo que tienes que hacer. O sea, ve haciendo un plan de acción de cómo vas a ir organizándote y cómo vas a ir administrando los recursos. Y quítate esos miedos de que no vas a poder. Esto es bien importante porque fíjate que yo perdí mucho la fe en mí al principio de este proceso. O sea, yo venía de ser una chava pues muy independiente, con mucho empuje, de toma de decisiones, pues no que no le tuviera miedo a nada, pero sí era como muy echada para adelante. Y cuando me pasa esto, yo perdí totalmente la confianza en mí. Era como si el proceso me lo hubiera quitado y yo no lo encontraba por ningún lado. Y agradezco enormemente el que mi papá, de una u otra forma y a su manera, pues fuera impulsando en mí esa idea de, sí vas a poder, ¿por qué no? O sea, tú nada más propóntelo, trabájalo, sé disciplinada en ese sentido y las cosas pues van a salir adelante. Entonces, sí me lo dijo un día, quítate esos miedos, porque algunos de esos miedos no son reales. Simplemente los traes tú en tu cabeza y por el hecho de que les estás dando vuelta y vuelta, pues les empiezas a dar poder. Y entonces es así como esa sombra que te empieza a cubrir y que de repente tú ya no sabes cómo quitártela de encima. Entonces, te comparto esto porque quizás tú ahorita en este momento y en este proceso te estés sintiendo así. ¿Qué voy a hacer? Y con mucho miedo. Digo, algunos miedos son reales, definitivamente. Por ejemplo, y yo lo comenté en una ocasión, o sea, cuando yo me quedaba sola en la casa, pues no me iba a dormir porque decía, ¿y si se mete un ladrón? ¿Y si alguien se brinca la barda? ¿Y si me pesca dormida? ¿Y si yo no sé qué hacer? O sea, pues eso era un miedo y una preocupación real. Pero al cabo del tiempo dije, bueno, pues también, pues en quién estoy confiando, ¿no? Y como lo he dicho, yo puse todo mi proceso, siempre lo puse en manos de Dios. Incluso yo, y lo he dicho a varias personas, se lo he compartido, cuando yo tomo la decisión del divorcio y que me doy cuenta que pues con mi sueldo de medio tiempo pues no se iba a completar, ¿no? Porque pues la dinámica iba a cambiar, yo pedí a la gente que estaba a mi alrededor que me acompañaran en oración. Yo oré por el trabajo que encontré en ese momento y oré a Dios de una manera particular y le dije, necesito que me ayudes y que me eches pues toda tu bendición que me ilumines y que infundas en mí la fe, la esperanza de que sí lo voy a encontrar con esta característica. Entonces empecé a trabajar en ello, ¿no? Porque yo sabía que podía tomar un tiempo en el que yo dejara el trabajo que tenía y encontrara un mejor trabajo. Pero se logró, de verdad se logró. La incertidumbre de lo económico no te puedo contar. O sea, a mí realmente el divorcio, la separación y el divorcio me dejó prácticamente o muy cerquita a la bancarrota. Entonces mi miedo era también, me voy a recuperar, voy a poder con esto, o sea, debo por todos lados, bueno, no debía por todos lados, es un decir, ¿no? Pero sí debía dinero, o sea, a veces, pues, echas mano de las tarjetas de crédito, ¿no? O que te ofrecen, no sé, un préstamo por nómina y pues en ese afán pues, de querer salir adelante, las necesidades y cubrir esas necesidades básicas, pues echas mano de ello, pero luego pues llega una cosa y luego llega otra y entonces, y aparte no tienes cabeza en ese momento con todo lo que te está pasando como para poder tener más claridad y poder poner, o sea, como las cosas en su lugar. Entonces, pues yo lo que te puedo compartir es que pues es natural que tú sientas miedo,
O sea, no te sientas mal porque lo sientes. Más bien, creo que lo importante es que tú reconozcas que sí puedes trabajar y que no, y que sí es real y que no es real, como me pasó a mí. O sea, a veces me acuerdo que llegaba el final del día, yo me iba a acostar y no me podía dormir porque estaba piense y piense y piense. Y te puedo decir el día de hoy que el 50% de las cosas que pensaba que iban a pasar nunca pasaron. Las otras pues eran cosas reales que yo las trabajé y que el día de hoy pues agradezco a Dios que pude salir adelante, pero pues mi, digamos que mi aportación para ti en este caso del miedo pues es eh, acéptalo, también de una u otra forma pues hazte su amigo, ¿no? Porque fíjate, hay algo que yo le he compartido a la gente que ha acompañado y que les digo, pues había muchas cosas que me daban mucho miedo y no lo niego. Y yo decía, híjole, ¿y cómo le hago? Pues la verdad es que yo les digo, yo agarraba mi miedo y decía, pues vamos juntos, órale, y le daba, ¿no? Entonces, algunas veces, pues las cosas las vas a tener que hacer aunque sientas miedo. Y te puedo asegurar, bueno, al menos en mi persona y mi experiencia personal, eso es lo que te puedo decir, es que todo sale, todo sale. Obviamente accionando, teniendo mucha fe y mucha esperanza en que las cosas van a ir caminando. ¿Cómo trabajar la culpa en mi proceso de separación o divorcio? Fíjate que otro de los sentimientos que yo tenía muy presente en todo ese proceso desde un inicio, y creo que lo he comentado, es la culpa. La culpa también me detenía mucho a hacer ese cambio en mí. Sí, porque como le daba muchas vueltas a la situación y de verdad invertía mucha de mi energía en eso, pues no tenía claridad. Entonces, a pesar de que yo ya había aceptado, sí, ya no estaba en ese proceso de negación, sino más bien en aceptación. Y la culpa me generaba un estrés espantoso. Aparte que, pues, de una u otra forma, el hecho de que ya me diera cuenta de que ya las cosas no iban a cambiar, pues era tomar responsabilidad de todas y cada una de mis acciones. Y la verdad es que ese proceso, pues es complicado, ¿no? En un principio, pues es muy fácil echarle la culpa al otro y decir, esto no funciona por tu culpa. Pero cuando ya te caen los 20 y te das cuenta que también tienes parte de culpa en esto, pues ahora ya no nada más es quedarte ahí, sino es tomar responsabilidad y, y darte la oportunidad de, de perdonarte, ¿sí? Y tomar esa decisión de decir, bueno, ok, al final de cuentas soy humano, me equivoco y pues voy a ver de qué forma lo puedo enmendar. Y creo que esa parte me costó trabajo y no tanto para perdonar al otro, sino más bien para perdonarme a mí, porque yo pues me achacaba mucho de que es que tú te equivocaste en esto, es que tú te equivocaste en lo otro, y es que hiciste o no hiciste, o dejaste de hacer, o aceptaste o permitiste. Y entonces era algo que me traía dando vueltas en la cabeza y que al final pues no me llevaba a ningún lado más que estar nada más ahí estancada. Entonces cuando yo empiezo pues a atenderme a mí y empieza digamos que ese proceso también de confrontación conmigo misma, de decir, a ver, Adriana, ok, el día de hoy estás en esta situación, ¿por qué estás en esta situación? Y a lo mejor el por qué, pues puedas encontrar la respuesta al por qué, pero más bien es
a ver, haz una radiografía de todo lo que pasó y darte cuenta de si las acciones que tomaste o que te llevaron a eso se pueden modificar y de dónde viene. Porque la realidad es que, pues, yo tengo una historia detrás de mi historia, ¿sí? También tiene que ver mucho, pues, que yo tenía una formación familiar y mi expareja tenía su formación familiar y llegamos al matrimonio, pues, queriendo embonar esas dos historias. Y a veces sucede que pues no se puede, ¿no? Es como esa pieza del rompecabezas que a fuerza crees tú que ahí toca y ahí la tienes que acomodar y por más que hagas un esfuerzo, no va ahí. Entonces, cuando tú empiezas a reflexionar con respecto a quién eres, de dónde vienes, por qué eres como eres, por qué actúas como eres, entonces esa culpa se empieza a convertir en responsabilidad. Y ahí es donde tú puedes empezar a salir adelante. Porque la verdad es que la culpa no ayuda mucho, ¿eh? O sea, la culpa, la realidad es que, digamos que es como un grillete que traes en el pie y que por más que quieras avanzar, mientras no te liberes de eso, pues vas a batallar, ¿no? Entonces cuando dices, ok, a ver, pues la realidad es que, pues yo contribuí con esto a que esta situación se presentara de esta forma. No me voy a poner a analizar al otro porque pues yo no tengo responsabilidad ni injerencia en lo que el otro haga, decida, diga o haga, ¿no? Más bien yo me hago responsable de lo que yo soy, de lo que yo digo, de lo que yo hago y de lo que yo actúo. Y entonces ahí empieza a haber un proceso de liberación para ti. ¿Por qué? Porque entonces ya bien honestamente, pues tú te pones a reflexionar con respecto a ti. Ya cuando te pones a reflexionar, de verdad que te das cuenta de, por ejemplo, yo una de las cosas y que a mí me lo dijo la psicóloga cuando fuimos, porque hicimos terapia de pareja antes de pues, llegar a este punto, me decía, es que usted quiere que el Señor le ayude, que barra o que lave los trastes, pero no lo deja porque apenas lo está haciendo y entonces usted quiere ir y agarrar el estropajo y agarrarle la mano y decirle cómo lo haga. O quiere que barra pero no le suelta la escoba porque quiere usted estar dirigiendo todo. Y la verdad es que tengo que reconocer que sí, yo en ese sentido, pues sí era bastante inquisitiva. Y ya cuando me pongo a reflexionar después, que te digo que pues cuando hago esa dinámica de atenderme y también de reflexionar y de pues ser bien honesta con lo que yo contribuí a que también la relación no funcionara, pues digo, ok, bueno, me equivoqué, ¿no? O ya yo debí de haber hecho las cosas de esta forma o de otra forma, pero bueno, pues ya no hay vuelta atrás porque esto ya pasó, ¿no? Y entonces, eh, pues no es para que te quedes tú en decir, chin, la regué, o sea, como te decía ahorita, con la culpa, sino más bien es, bueno, pues tengo que aprender de eso y también tengo que aprender a conocerme y también tengo que aprender a saber de dónde vengo y por qué actúo o por qué digo las cosas como las digo o por qué soy como soy, ¿sí? Y no es tanto desde el juicio, sino más bien es desde la comprensión y desde la acción a cambiar, ¿ok? Si eso pues no te va a funcionar en un futuro pues para las relaciones interpersonales y si en algún momento tú decides tener otra pareja, pues antes de que suceda, pues mejor reflexiona. Y te digo, es bien liberador cuando tú pues haces esa catarsis personal de tu historia familiar y de por qué actúas o haces las cosas de tal forma. Ya más adelante podemos tratar este tema así más profundamente. Pero eso es algo
que, que pues también te puede detener en este proceso de avance de tu proceso a recuperarte, ¿no? Y pues la invitación es sí hacer tu radiografía personal, pero no desde el juicio, sino más bien desde la comprensión, desde la empatía y desde una óptica y desde un propósito para avanzar y para ser mejor persona. Y créeme, este proceso ayuda muchísimo a que tú te quites esas culpas, que seas más bondadoso contigo y que puedas darte cuenta que pues todo lo que yo he aprendido también se puede modificar. O sea, no es algo que esté grabado sobre piedra y que nunca lo voy a cambiar, ¿sí? O sea, yo de verdad eh, me he dado a la tarea y con el propósito de todas aquellas cosas que no contribuyeron a que mi relación funcionara, pues irlas modificando poco a poco. Es un proceso que hay que tener mucho valor, te lo digo honestamente, pero también pues te puede dar grandes beneficios y, y te puedes tú visualizar a ti como una persona pues más adaptable, porque de verdad que uno se va adaptando a cada una de las situaciones que se presentan, pero desde su historia familiar, desde su historia de vida. Y algunas veces eso pudiera no contribuir. ¿Por qué? Porque no se vale decir, pues yo así soy y pues aguántame, ¿no? Pues yo no voy a cambiar, así soy, así nací, así Diosito me hizo. No es cierto, ¿sí? Porque cuando llegamos a este mundo, no, o sea, no traemos toda la información que el día de hoy podemos tener. Sí traemos información genética y que está comprobado que esa información genética también se ve reflejada en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Pero muchas de esas actitudes que yo puedo mostrar con las demás personas son aprendidas y todo lo que se aprende se puede modificar. Entonces, pues date la oportunidad de hacer esa reflexión personal y darte cuenta, pues, qué sí te puede servir y qué no te puede servir. Y también, pues, sé muy amoroso y muy amorosa contigo. Y si tienes que hacer un proceso de perdón y de liberación, pues adelante. Siempre habrá oportunidad para modificar algo y para liberarte de algo que puede ser tu grillete el día de hoy y que no te deja avanzar. Reconociendo el miedo y la culpa para salir adelante en mi proceso de separación o divorcio. Y bueno, en mi proceso de reconstrucción, en donde yo voy trabajando todo aquello que ya no suma y que pudiera ser un obstáculo para que yo vaya avanzando, pues tanto el miedo como la culpa es muy normal que se presente. O sea, si tú lo estás sintiendo el día de hoy, te vuelvo a repetir, es algo muy normal, no es algo de lo cual tú te tengas que avergonzar o sentir mal. Al contrario, creo que si tú eres capaz el día de hoy, así como lo fui yo, de reconocer que esos dos aspectos, esas dos emociones y sentimientos, pues en lugar de contribuir a que yo me sintiera mejor, me estaban deteniendo. Cuando yo las identifiqué, cuando yo me di a la tarea de trabajarlas, de hacer una reflexión honesta, sincera, y que también dio paso a que yo pudiera pues irme planteando una nueva forma de vida, ¿sí? Ya desde la perspectiva de una persona sola. Pues eso de verdad es muy liberador, ¿sí? Y precisamente, como te decía, esa liberación pues da pie a que también tú inicies un proceso de, de sanación y de perdón contigo misma o contigo mismo, ¿sí? Así como pasó conmigo, pues yo te lo comparto, ¿sí? Hay muchas cosas más que pudiera yo decirte con respecto a eso, pero creo que va a haber oportunidad en que pueda compartirte, sobre todo, por ejemplo, todas esas
actitudes que yo tenía en mi relación, que pues algunas el día de hoy me pueden dar risa porque digo, ay, ¿cómo lo hice o por qué lo hice? ¿No? Pero también en su momento pues yo no tenía esa claridad, ¿no? Y algo que yo compartí hoy precisamente en mis redes fue que pues ese miedo al cambio, sí, me puede detener, pero también si yo me doy la oportunidad, puede ser un proceso bastante alentador, ¿sí? Me puede dar una perspectiva diferente. O sea, el hecho de que yo haga las cosas siempre de la misma forma no significa que eso funcione. O sea, en lugar de decir, ay, pues es que siempre ha sido así, mejor creo que la pregunta para mí sería, ¿y si lo hago diferente? ¿Y si lo veo desde otra perspectiva? ¿Y si me doy la oportunidad de cambiarlo? ¿Qué beneficio pudiera tener? Pues al menos en mi persona ha traído grandes beneficios y esa es la razón por la que yo estoy aquí, porque a medida que yo he ido avanzando en estos 10 años, desde que yo tomé mi taller y cómo cada taller que yo acompaño a las personas y ahora que estoy acompañando ya de manera individual también a personas que están pasando por estos procesos, sigo aprendiendo. O sea, esto no es de, bueno, ya pasé por el proceso de separación o divorcio y ya me recuperé y ya creo que ya todo está bien. No, o sea, como personas, todos los días cambiamos y todos los días podemos darnos oportunidad, o al menos esa es mi experiencia, de que algo pueda modificar para, pues, sentirme mejor, sentirme más feliz, sentirme liberada, ¿sí? Y también, mientras más le voy rascando a lo que pasó conmigo, pues más voy descubriendo de mí. Y hay algunas cosas que pudieran no gustarme, pero pues en mí está el tener, como te decía, ese valor de decir, ok, esto no me gusta, esto no me funciona, ¿cómo lo puedo modificar? ¿De qué manera puedo hacerlo mejor? ¿Sí? Entonces, pues espero que la información que te he compartido el día de hoy te pueda ayudar. Eh, yo estoy en la mejor disposición de poderte acompañar si tú lo necesitas. Mándame un mensaje, estoy a tus órdenes y pues la idea aquí es acompañarte también desde esta plataforma, pues a que tú puedas, pues te pueda caer algún 20, ¿no? Más bien, sí, y si con una persona que le llegue esta información y que le ayude en su proceso, yo de verdad me siento muy afortunada y muy agradecida a Dios de que así sea, ¿no? Y como reflexión, pues pon tu proceso en manos de Dios, ¿sí? Si sientes miedo, pues pídele que te dé fortaleza, que te dé esperanza, que su Espíritu Santo te inunde paz, ¿sí? Si sientes culpa, pues acércate con Él también. Creo que el hacer ese proceso de confesión delante de Él, y no me refiero, o sea, desde la culpabilidad, sino desde la compañía, ¿ok? Para mí ha sido muy reconfortante poderme acercar con Él y no decirle así con palabras muy, muy rembombantes, ¿no? O muy rebuscadas, sino abriendo mi corazón y decirle, ¿sabes qué? Me siento así, ¿sí? La culpa por esta situación me está carcomiendo, me siento mal, o sea, no contribuye a que el día de hoy yo pueda estar mejor. Y la verdad es que como buen padre amoroso que es, pues te va a dar ese abrazo espiritual y te va a acompañar de la mano y te va a dar las herramientas y va a poner a las personas en tu camino para que también puedan contribuir contigo con una palabra o con una acción a que tú te puedas sentir mejor y que puedas también tener ese proceso liberador. Entonces yo te doy las gracias porque estás aquí, gracias por escucharme. Eh, si crees que esta información le pueda servir a alguien, compártesela, ¿sí? Sígueme en mis redes
y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Más allá del divorcio. Mi nombre es Adriana Niño y te agradezco mucho tu compañía. Que tengas un excelente día. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y seguirme en mis redes.